Hola a todos amigos que vienen esta semana a checar el nuevo tema de Todo y Nada. Bienvenidos chicos, amigos, todos. Mi nombre es Nono y voy a ser su anfitrión una semana más en este tercer capítulo de la serie de podcast de Todo y Nada. Y la verdad es que estoy muy contento porque, pues miren, poco a poco va agarrando callo este asunto del podcast y me da gusto. Creo que he escuchado comentarios bien padres de que cada semana pues vamos mejorando y esa es la idea. Es la idea de que cada semana traigamos temas interesantes, que a la gente le llame la atención. Así que amigos y gente que me escuche, compartan este podcast. Me encantaría crecer, me encantaría que mucha más gente me pueda conocer. Cada semana estamos investigando temas nuevos, temas interesantes. Obviamente yo conozco algunos y me gustaría profundizarlos y compartirlos con todos ustedes. Y pues miren, aquí estamos esta semana. Y la verdad es que la semana pasada traía un lío en la cabeza porque no sabía de qué hablar esta semana. Porque dije, bueno, de aquí quiero hablar de miles de cosas porque tengo una cantidad de temas que no se pueden imaginar. Entonces dije, ¿de qué voy a hablar esta semana? Además, quise corregir algunas observaciones, así que creo que el día de hoy nos escuchamos un poquito mejor, o me pueden escuchar un poquito mejor, porque queremos meterle un poquito más de producción a este asunto, ahí de poquito en poquito. Y entonces les digo que no sabía de qué hablar del tema, y ya tenía listo el tema, ya estaba avanzado el tema que les iba a presentar esta semana, y ¡pum! De repente un giro. Dije, no, quiero hablar de este tema que nos trae aquí, y que pues obviamente ustedes ya lo vieron a través de las redes sociales de Todo y Nada, en Instagram y en Facebook, en la página. Y pudieron ver ya de qué trata el tema de esta semana. Así que pues antes de comenzar, yo quiero seguirles agradeciendo a todos y cada una de las personas que me escuchan y mandarles un abrazote fuerte hasta donde estén. No importa que sea de día, de tarde, de noche, en 2 semanas, en un año, que me escuchen, hoy que está saliendo el podcast, que me estén escuchando. Estoy muy contento. Me encanta la idea de en un solo día poder grabar y compartir esto con todos ustedes. Así que no quiero esperar más para hablarles de este muy interesante tema. Que la neta estuve investigando bastante esta semana. Pero obviamente por tratarse de un tema un poquito controversial, pues no encontré muchas fuentes. Por ahí también estuve platicando con un amigo que se llama Carlos. Y él me estaba diciendo que la verdad en los medios no existe como la verdadera historia de este tema en particular. Y sin embargo quiero tocar el tema en base a lo que encontré. Y no sé, tal vez más adelante poder dar una segunda parte ya con un poquito del testimonio de lo que en realidad pasa ahí, ¿vale? Entonces pues ¿qué les parece si entramos de lleno a este tema que nos trae el día de hoy aquí con ustedes? Y el tema que vamos a hablar, el capítulo 3 por fin, es de Querétaro, la capital del exorcismo. Y déjenme decirles que no podemos hablar de este tema sin primeramente tener claro qué es un exorcismo y entender algo que es extremadamente importante. El exorcismo como tal no es algo exclusivo de la religión cristiana. Tenemos los diferentes ejemplos en la cultura sumeria, los griegos y los romanos, las culturas del norte de África. También en Mesoamérica lo tenemos y en las culturas de América del Sur. En fin, prácticamente todas las culturas del mundo conocen este ritual de una manera más primitiva, obviamente, a la que conocemos por la modernidad con el cristianismo. Y es una realidad esto. Nosotros no conocemos exactamente qué onda con lo que es un exorcismo. Nosotros nos guiamos por lo que vemos en el cine, en los documentos, en las películas, en las series, etc. Pero en realidad no conocemos. Y es importante, y esto es muy interesante, que las culturas en el pasado también tenían problemas con el demonio. Bueno, con sus propios demonios, obviamente, porque cada uno era completamente diferente. Y existía este asunto de la posesión demoníaca, de que entes o seres sobrenaturales o fantasmas, como los conocemos en la actualidad, se metían a los cuerpos de las personas y tomaban posesión de su cuerpo. Y eso es verdaderamente algo muy interesante, porque muchas veces podemos creer que el exorcismo es algo exclusivamente de la religión cristiana y además que es algo moderno, pero no. Les vuelvo a repetir, esto existe desde hace muchísimos años. Y es muy importante también
pensar que todas las religiones que existen actualmente tienen un ritual específico para la realización de la expulsión de este tipo de entes. O sea, estamos hablando que los cristianos, los católicos, los musulmanes, los budistas, bueno, no sé, realmente no estoy concreto si también en la religión budista, pero al parecer en todas tienen este asunto, ¿no? De la posesión como tal. Y es importante también conocer que la etimología de la palabra exorcismo proviene del griego romanizado, es decir, ya del griego en la época de los romanos, un poquito más a la época de los romanos, o la traducción tanto romana, y viene de la palabra exorquismos, que quiere decir obligar mediante juramento. Y es que esto nos va a traer un poquito de la idea de este asunto general de lo que es un exorcismo, porque recordemos que, o al menos lo que hemos visto en películas y cosas así, el demonio es expulsado a través de oraciones, ¿no? Para los cristianos el primer exorcista como tal fue Jesús, pues entre sus milagros podemos encontrar la expulsión de demonios de los cuerpos de los fieles. Hay de hecho creo que no sé si es una parábola o una historia en la cual Jesús expulsa los demonios del cuerpo de unos fieles y los mete a los cuerpos de unos puercos. No conozco bien la historia porque no soy muy religioso, pero más o menos por ahí va el asunto, ¿no? La característica principal para la realización del mismo, y esto es muy importante porque mucha gente lo cree, porque por ejemplo nos basamos mucho en este asunto, tenemos dos contrapartes muy importantes que han salido a la luz últimamente, ¿no? Que la más importante es el asunto de los Warren. Todos conocemos las historias de los Warren porque estamos familiarizados con las películas del Conjuro. Bueno, en la actualidad o no tiene muchos años en los cuales empezaron a hacer investigaciones donde hablan de que los Warren son casos inventados o que son una farsa, ¿no? Algo muy parecido al asunto de Carlos Trejo y Cañitas aquí en México. Es algo muy parecido. Y en las películas del Conjuro o en las historias o en los libros de los Warren podemos ver y constatar que, por ejemplo, Ed Warren hacía exorcismos. Bueno, esto es algo muy importante. Según el ritual católico románico, el exorcismo no se puede realizar hasta que el Vaticano no lo acepte y no te dé la aprobación para hacerlo, ¿vale? Si no se tiene el consentimiento del Vaticano, no se puede hacer. Y hay muchas maneras para comprobar si una persona está poseída, y se utilizan diferentes métodos para descartar otro tipo de padecimiento. Entre ellos es que la persona tiene dentro un ente que le realiza torturas físicas al cuerpo y mentales, ataca directamente su alma, lo debilita y hace que caiga en poder del ente. Se dice muchas veces, según la parapsicología, que los demonios entran al cuerpo de la persona para robar su alma y posicionarse en el cuerpo y asumir la identidad de la persona, y entonces empezar a esparcir el mal. Esto lo habla un poquito más la parapsicología. En el proceso se tiene que descartar primero todo tipo de padecimiento mental y psicológico. Mediante muchas pruebas se tiene que descartar y poder considerar realizar el ritual. Esto no quiere decir que se va a hacer, o sea, solo se tiene que descartar. En el proceso se realizan rezos, cánticos y se emplea el uso de agua bendita, cruces y escritos bíblicos, que son considerados las herramientas eficaces del exorcista para la expulsión del demonio. Primero, una vez confirmado como real la posesión, es importante realizar el ritual de la manera más apegada posible al canon eclesiástico y que la persona que lo realice sea exclusivamente un exorcista, es decir, tiene que ser un sacerdote que esté total y completamente preparado y que se haya dedicado la mayor parte de su vida exclusivamente a esta tarea. Es decir, se cuenta que en el Vaticano existe incluso escuelas para que puedas graduarte tú como sacerdote para ser un exorcista. Pero otra cosa es que es muy importante mencionar, que ya les comenté, es que tiene que ser rectificado. El Papa lo tiene que autorizar, el Papa tiene que saber, porque si no, si tú realizas o alguien realiza un exorcismo sin la autorización del Vaticano y del Papa como tal, no se considera como algo real o válido. Entonces eso es muy importante. Y aquí les va un dato muy interesante que yo la neta no conocía. Existen 3 tipos de exorcismos, según el documento llamado Aspectos Generales del Exorcismo Católico y su desarrollo a través de la historia europea y latinoamericana, de Leandro García Valdés para la Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas. Perdón. Lo cual es un dato que no conocía.
Y es lo siguiente: los 3 tipos de exorcismo son: el primero es el exorcismo bautismal, el cual se realiza antes del bautismo y es con la finalidad de poder quitar el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Bueno, recordemos que en el Éxodo, en la parte de la historia de Adán y Eva, el pecado original es cuando Eva muerde del fruto prohibido, y de esa manera ella hereda a sus descendientes, y de ahí en adelante a todos nos hereda el pecado original. De ahí está el segundo, que es el gran exorcismo, que es el que comúnmente conocemos, y es el acto de expulsar al demonio de una persona, que es el que vemos en las películas y en todo este tipo de documentales. Y hay un tercer exorcismo que también es usual verlo, y es el exorcismo de cosas materiales, que es la expulsión de demonios de cosas o lugares. Esto lo vemos, vamos a tomar otra vez el asunto de los Warren, ¿no? Si Annabelle fuera un caso real, el exorcismo a la muñeca Annabelle se pudo haber hecho y se consideraría en este tercer tipo de exorcismo. Ahora, existen diferentes pasos para poder realizar un exorcismo, y los pasos para el gran exorcismo están regulados en el ritual romano del sacramental del exorcismo, donde declara lo siguiente, y cito: el exorcista ingresará al lugar de la celebración con los ornamentos adecuados. Asimismo, hará reverencia al altar y en su defecto a la cruz que se encuentre postrada en el lugar donde se realizará el exorcismo. Seguidamente, junto con todos los fieles, hará la señal de la cruz. Posterior a eso, el exorcista bendecirá el agua con las manos juntas y, diciendo la oración, bendecirá el agua y creará agua bendita. Esto varía pues también, pues puede mezclar el agua con sal, y de la misma manera necesita hacer la bendición del agua. Y esto es muy importante, por eso es que es importante considerar que la persona que haga el exorcismo tiene que ser una persona que esté preparada, es decir, un sacerdote. Posteriormente, el exorcista y los fieles se arrodillarán y empezarán con letanías, donde muchas veces son citados muchos santos. Y una vez terminado todo esto, entonces se empezará a recitar uno o varios salmos para poder, se citarán muchos salmos para poder llamar la atención del demonio que se encuentre dentro de la persona. Incluso se citan versículos y estrofas escogidas del libro de la Biblia. Regularmente ya existen ciertos salmos o ciertos rezos o ciertos cánticos que están exclusivamente para este tipo de ritual. Una vez terminado el rezo, el exorcista mostrará la cruz y con ella bendecirá al atormentado, y si considera conveniente dirá frente al rostro del poseso las oraciones pertinentes, acompañado de más letanías y rezos. Esto tendría que funcionar para la expulsión del demonio. Si no se lograra, entonces se repetirá el proceso en varias sesiones durante mucho tiempo hasta que el demonio es expulsado o, lamentablemente, como ocurre en muchos casos, la persona o el poseso fallezca. Y en caso de lograrlo, finalmente, después de la liberación, se entonarán cánticos y oraciones que se llaman oraciones de despedida, con el fin de aplacar al atormentado fiel. Una vez liberado el fiel, durante varios días, este estará bajo monitoreo y observación para constatar que fue liberado de las garras del maligno. Pero antes de todo esto, también tenemos que conocer un poco de un hecho histórico que marcó no solo a México, sino a toda América Latina, que apareció en la época de los 80s y permeó hasta los 90s. El autor Seth Andrews lo catalogó como la cacería de brujas del siglo XX. Esto era básicamente un pánico moral que azotó a Estados Unidos, pero se extendió por todo el mundo, porque era más común culpar al demonio de los problemas que la sociedad tenía que poder tratar a muchas de las personas y poder considerar a la población y a la sociedad como alguien que tenía voz y voto. Así que era más fácil culpar a la sociedad, a la gente y sobre todo al diablo. Los asesinatos, los cultos satánicos, la música rock y metal fueron los detonantes de miles de ideas que incrementaron que las madres de esas épocas reprimieran a los jóvenes, pidiendo no ver a los pitufos por la famosa teoría de que cada uno representa los 7 pecados capitales, o escuchar a Kiss por ser un grupo satánico, donde la música al revés tenía mensajes subliminales, y artistas de grandes renombres nacionales como internacionales sufrieron el señalamiento por
a través de su música y al revés de sus letras, tener mensajes subliminales que llevaban a la gente a incitarlo a hacer cosas como los famosos asesinatos que se daban en esta época. Aquí aparece mucho este asunto de que hubo una época en la cual se conocían a los famosos darketos y se hablaba de que había mucha gente que hacía rituales satánicos, robaba bebés y hacía todo un despapalle, sobre todo en estas épocas, en la década de los 80s y 90s, en las épocas de Halloween. Se considera que fue el aumento más grande de desaparición de menores y muertes de menores por ser sacrificados en rituales satánicos. También impidió que muchas madres dejaran ver a los chavos Digimon, Pokémon y Dragon Ball por considerarse satánicos. Entonces es aquí donde nos vamos a empezar a enfocar y a localizarnos en uno de los estados más conservadores del país. Efectivamente, Querétaro. Querétaro es un estado religiosamente católico y conservador que estaría sumergido en una serie de tragedias y problemas psicológicos que lograrían poner a Querétaro en el mapa del exorcismo y las posesiones satánicos, y sobre todo en todo este asunto de los darketos y los asesinatos. Y uno de los hechos que pondría en jaque y agudizaría el asunto del pánico satánico en el estado de Querétaro fue ni más ni menos el famoso caso conocido que ocurrió aquí, los asesinatos más perturbadores del estado de Querétaro y que conmocionaron no nada más a Querétaro, sino a todo el país, el cual fue catalogado como el asesinato o el caso de la hiena de México, la hiena de Querétaro, Claudia Mijangos, quien en abril de 1989 realizó uno de los actos más atroces. Claudia, quien contaba con sus 33 años, quien era una mujer modelo, quien trabajaba y daba catecismo, y trabajaba en el colegio Fran Luis de León, aquí en la ciudad de Querétaro, porque déjenme decirles, y creo que este dato no se los había dicho, yo soy no soy, pero radico en el estado de Querétaro, entonces la historia de Claudia Mijangos, es un referente importante, y aquí es muy dado que la gente, los chavos, los adolescentes, van a la casa de Claudia a meterse, a hacer rituales, a jugar con la ouija, o simplemente por el morbo de saber sobre las apariciones de sus 3 hijos. Y ya me adelanté un poquito, pero bueno, les voy a contar. Claudia, quien contaba con 33 años, en ese entonces, en el año de 1989, asesinaría de una manera violenta y brutal, a puñaladas, a sus 2 hijas de 11 y 9 años y a su hijo menor de 6 años de edad, alegando que voces en la cabeza y diferentes sueños de seres la atormentaban, lo cual hicieron y dictaron cómo se realizaría cada uno de los homicidios. Este hecho desgarrador, que obviamente hablaremos más adelante, marcó para siempre la sociedad queretana, pues en la actualidad también se ha hablado mucho de esto de Claudia Mijangos, y les digo, esto es un referente aquí en la ciudad de Querétaro, porque a partir de aquí el aumento de los casos de posesiones se disparó, y en general de las actividades demoníacas en la entidad. El ministerio no se daba abasto, y es ahí donde buscaron la ayuda del Vaticano para la creación de un lugar donde se pudiera tratar todo este tipo de situaciones y padecimientos que iban en un peligroso aumento. Es decir, a la iglesia se le salió de control el diablo. Y es aquí donde vamos a movernos, no solo a la capital de Querétaro, sino ahora a uno de los municipios de este famoso estado. Y es donde nos vamos a ubicar, en la Capilla de las Ánimas, en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, en el municipio de Colón, aquí en el estado de Querétaro, donde se han realizado más de 40 exorcismos. Esta capilla es utilizada exclusivamente para la realización de los ritos del exorcismo. Tiene sus orígenes en la evangelización de la Sierra Gorda de Querétaro. En esta época nos encontramos en una región que estaba total y completamente dominada por diferentes tribus, entre ellas la más predominante, la Otomí. Las diferentes órdenes religiosas se empezaron a encaminar a la zona norte del estado de Querétaro, a la sierra, para buscar poblaciones donde pudieran llevar la palabra de Dios. Y es así como llegaron al municipio de Colón y se instalaron. Entonces aquí donde empieza a haber como este tipo de situaciones, porque pues no había control. Recordemos que muchos de los otomís no conocían el español, y obviamente los sacerdotes no conocían nada del idioma otomí, entonces fue complicado. Entonces a través de, como pasó por ejemplo en Atotonilco, acá en San Miguel de Allende,
en el santuario de Atotonilco, que es la Capilla Sixtina de América Latina, a través de imágenes y dibujos mostraron a la gente la vida de Jesús, y fue así como poco a poco la fueron convirtiendo. Y esto no estuvo lejos ni exento tampoco el estado de Querétaro ni ninguna parte de la República. Así que en su afán de poder realizar la evangelización en la Sierra Gorda, se buscaba siempre que los sacerdotes o la gente que iba a fundar iglesias trajera consigo una imagen de la Virgen, porque recordemos que en este entonces ya teníamos instalado como tal el culto mariano, el culto de la Virgen de Guadalupe. Y recordemos que pues, mucho porcentaje de la población mexicana en la actualidad es guadalupano. Y la idea de poder llevar una virgen a estas locaciones, a estas comunidades, era con la finalidad de que los indígenas pudieran considerar a la Virgen o ver a la Virgen como una Tonantzin, que en náhuatl quiere decir madre. Y las llevaban consigo y las dejaban en las capillas en cada uno de los poblados que visitaban. Esto con la finalidad de reformar el dogma de la fe. Antes del siglo XIX, se decía que los habitantes de Colón sufrían muchísimo de diferentes apariciones y posesiones demoníacas. Entonces es cuando abiertamente se habló por primera vez el domingo 29 de febrero del 2004 sobre este tema, y el entonces obispo de Querétaro, don Mario de Gasparín, mencionaba que ante el incremento de las posesiones demoníacas se crearía el Ministerio del Exorcismo, para tratar todos y cada uno de estos casos, estudiarlos y poderlos rectificar frente al Vaticano. Se decía que se extendían y se atendían hasta 8 exorcismos semanales, donde algunos resultaban ser simplemente problemas mentales. 5 años después, las cosas obviamente no mejoraban. Por ello, el ahora Monseñor Mario de Gasparín, en 2010 consagraría por fin una capilla específica donde se realizaría exclusivamente la realización de exorcismos, y que está dedicada a las almas del purgatorio. Pero tan solo 4 años más tarde, el obispo Monseñor don Faustino Armendáriz declaró que mandaría un grupo de sacerdotes mexicanos y queretanos al Vaticano con la finalidad de especializarse en este tema. Tan solo en los últimos 5 años a partir de la fecha se han podido comprobar la realización de no tan solo 400 exorcismos en la entidad, en los cuales los 400 han sido catalogados como reales. O sea, ¿saben en dónde nos ubican esto? El episcopado mexicano ha incluso declarado que la presencia de este tipo de manifestaciones es tal que se llegaban a realizar hasta 5 ceremonias del ritual exorcista al día, teniendo la minoría un éxito rotundo, otro porcentaje resultando en problemas mentales y un porcentaje más bajo en la muerte, lastimosamente, del participante poseso. Se cuentan miles de historias de las personas que han asistido a los diferentes rituales exorcistas dentro de este lugar. Hay comentarios donde se habla del maltrato físico y verbal que reciben los posesos por parte de la gente que asiste al ritual. De igual manera tenemos la evidencia en diferentes fuentes de la forma tan precaria en la que son tratados todas las personas que son sometidas a este ritual, pues cuando se realizan más de una sesión de este rito, la gente empieza a deshidratarse, empieza a perder el apetito, y eso es lo que, pues si lo queremos ver desde un lado médico, es lo que va deteriorando la salud física del poseso y llevándolo a la muerte. Y pues muchas veces simplemente, y como lo hemos mencionado, son exclusivamente padecimientos psicológicos que pueden ser tratados de otra manera, pero que la gente, ante una fe ciega y la ignorancia relacionada con el demonio, somete a sus familiares o amigos al tormento más grande. Ahora también es importante rescatar que la iglesia, a lo largo de la historia, además de un dogma de fe, se ha convertido en una institución que maneja la sociedad de una manera en la que, basados en la fe de la gente, crea fanatismos que han llevado incluso a la destrucción de la gente e imperios, gobiernos, sociedades y demás. Yo personalmente soy creyente de las fuerzas sobrenaturales que rigen nuestra vida. Creo en la existencia de una fuerza superior a nosotros, llámese Dios, Buda, Alá, Tot, Quetzalcóatl, Shiva, etc. Creo en una fuerza inferior o contraria a esta parte, que se llámese Anubis, Xipitok, Satanás o como sea, y creo en las energías o las almas atrapadas y atormentadas. Sin embargo, la decisión de creer y someter a estas ideas son personales a cada quien, en base a su propia inteligencia emocional. Es aquí donde tú sabrás qué creer. Lo que es un hecho es que este tipo de fuerzas existen y están ahí,
y que simplemente les tememos por el simple y sencillo hecho de que no las conocemos, no las comprendemos. El hombre, por naturaleza, cataloga todo como malo siempre y cuando sea algo desconocido, y todo aquello que no podamos explicar, todo aquello que nos origina miedo. Tal vez, si entendiéramos lo que son las energías a lo que llamamos fantasmas, dejaríamos de temerles. Sin embargo, hay cosas que no podemos cuestionar o desmentir, y es ahí donde entra nuestro conocimiento. Pero, ¿y si allá afuera hay algo más? Si realmente estuviéramos en medio de una guerra entre el diablo y Dios. Yo decido creer. Pero dime algo, ¿tú crees? Gracias nuevamente por escucharme en tu podcast, Todo y Nada. Espero que esta noche te haya llegado algo nuevo y hayas aprendido algo nuevo, y que estés conmigo la siguiente semana, por favor. Yo soy Nono y me despido, no sin antes desearte que tengas un excelente inicio de semana. Y recuerda, sé bueno, porque pues no sabes si debajo de la cama, en el closet frente a tu cama, en la sala que se ve en la puerta abierta, o tan solo parado frente a ti a las 3 de la mañana cuando te despiertas, puede estar alguien viéndote o esperando para sorprenderte. Hasta la próxima, amigos. Gracias por escuchar Todo y Nada.